Bueno, pues buenos días de nuevo y gracias por asistir a los que no estaban cuando ya lo dije antes. Bueno, en esta primera mesa de diálogo el objetivo que tenemos es tratar de abordar el asunto del cierre de las centrales nucleares en España desde una perspectiva más analítica. Tratamos de analizar los impactos en concreto que va a tener y que algunos de ellos acaba de mencionar la consejera, los impactos que puede tener desde distintos ángulos y también algunos obstáculos que todavía operan en las centrales nucleares para que puedan alargarse en el tiempo. Para ello contamos con dos ponentes de excepción, como son Óscar Barrero y Jorge Sanz. Gracias, Óscar, gracias, Jorge, por estar hoy con nosotros. Óscar y Jorge son consultores. ¿Sabes? En el mundo se suele decir que cuando uno ya sabe mucho de un tema, se hace consultor. Es cierto que eso solo lo decimos los consultores, pero en este caso es cierto. En este caso sí que es verdad que Óscar y Jorge son grandes expertos y han sido capaces y llevan muchos años poniéndole números a este debate, tratando de enriquecerlo y tratando de, también como decía la consejera, eliminar determinados elementos pseudoideológicos, subjetivos, para objetivar este debate, y esto es lo que hemos pedido que nos hagan hoy. Vamos a empezar con Óscar. Óscar es socio responsable de energía en PricewaterhouseCoopers en España. Tiene más de 23 años de experiencia en consultoría en el sector de la energía, con un foco de especialización sectorial en materia de regulación, mercados y transformación empresarial. Así que, Óscar, cuando quieras... Pues muchas gracias y, por supuesto, el placer es mío estar en este debate y, por supuesto, con la calurosa acogida del Gobierno y de la Universidad de Extremadura. Efectivamente, nosotros los consultores, no sé si lo sabemos todo, pero somos muy tozudos con los números, ¿no? Pensamos que los números muchas veces dicen las cosas mejor que los consultores, ¿no? Y por eso lo que podemos aportar muchas veces es esa capacidad analítica que podemos tener para poner datos y que se puedan tomar las mejores conclusiones, al menos siempre con la mejor información, ¿no? De hecho, es lo que hemos hecho en los últimos meses, ¿no? Hemos centrado mucho nuestras capacidades de análisis en valorar efectivamente cuáles serán los impactos a la hora de poder valorar ese mantenimiento del calendario de cierre nuclear y cuáles son los efectos que puede tener sobre la economía, sobre la sociedad, sobre el medio ambiente. Y básicamente es un poco lo que voy a explicar ahora, pero antes de nada sí que me gustaría partir de una cuestión quizás un poco más básica, ¿no? Y es, ¿y por qué estamos diciendo que la nuclear tiene un impacto, ¿no? Y básicamente la nuclear tiene un impacto porque tenemos que entender que la transición energética y sobre todo la transición de nuestro mix eléctrico hacia un mix seguro, descarbonizado y coste eficiente implica obviamente hacer una transformación o un cambio entre tecnologías, ¿no? Pero cumpliendo siempre esos tres objetivos que son irrenunciables. Es decir, obviamente tenemos que bajar la descarbonización, pero garantizando el suministro energético y garantizando además un coste competitivo. Aquí hay representantes de las industrias que seguro que van a hacer luego su alegato posterior, ¿no? Y esto, evidentemente, no es siempre obvio. ¿Por qué? Porque básicamente, y esto es quizás la mala noticia, ¿no? Al menos en 2030 y probablemente tampoco en 2035, no podemos apostar todavía por un sistema basado en 100% renovables, porque tenemos un consumo energético durante las 8.000 horas del año y estamos apostando por tecnologías que nos aportan en horas equivalentes entre 2.000 o 3.000 en función de si consideramos solar y eólica. Para pasar de 2.000 o 3.000 horas a 8.000 necesitamos almacenamiento, lógicamente, y almacenamiento tanto baterías como bombeos. Y ya os adelanto que como obviamente no vamos a ser capaces de cubrir todas nuestras necesidades con renovables más almacenamiento, aparece el papel indiscutible y necesario de los ciclos combinados, que son los que van a tener que cerrar el gap que quede, ¿vale? Y ese gap será mayor o menor en función de si contamos con la nuclear o no contamos. Esta aplicación que acabo de hacer, que es un poquito básica, pero es fundamental a la hora de luego entender cuáles son los impactos, ¿no? Porque básicamente de lo que va es de esto, ¿no? Es decir, de cuál es el espacio al final que vamos a tener que rellenar, ¿no? En la medida de que no seamos capaces de cumplir con los objetivos de renovables y almacenamiento. Objetivos, que también os adelanto, pues no vamos especialmente bien. Teníamos previsto llegar a los 62 megavatios de eólica en 2030, vamos por la mitad, más o menos. Teníamos previsto 76 gigavatios de solar, vamos aproximadamente por la mitad también. En su conjunto estamos poniendo en marcha unos 6 gigavatios al año,
6 gigavatios por año, por 5 años son 30 gigavatios, nos falta obviamente más del doble. Pero es que en almacenamiento, que hemos visto que es fundamental para rellenar esas 8.000 horas con fuentes que generan entre 2.000 y 3.000, teníamos previsto llegar a los 22,5 y tenemos 3. Es decir, que obviamente lo que acabo de contar antes, si en la medida que además determinados objetivos no los alcanzamos, pues obviamente estamos poniendo el sistema eléctrico y el conjunto del sistema energético en un riesgo mayor o menor en función de si contamos con la nuclear, que es una tecnología que ya tenemos y que, por cierto, produce 8.000 horas. ¿Vale? Y esto es básicamente lo que hemos modelado, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Y voy a empezar por los efectos económicos, ¿no? Y para empezar a valorar los efectos económicos, vamos a creernos inicialmente que cumplimos con los objetivos del PNIEC. Es decir, vamos a pensar, además vamos a ser optimistas, que esos objetivos que nos hemos marcado de renovables y almacenamiento los cumplimos, ¿no? Incluso en ese escenario, que ya vemos que a todas luces es difícil que se vaya a poder cumplir, nosotros hemos hecho una estimación y hemos valorado cuál sería el impacto del cierre nuclear. Obviamente hemos proyectado todo a 2035, tanto los objetivos del PNIEC como el propio cierre nuclear, que como sabéis empieza en 2027 y finaliza en 2035. Y la conclusión a la que llegamos es que el precio medio de la electricidad se encarecerá en torno a 13 euros por megavatio hora. 13 euros por megavatio hora para una demanda de 250 teravatios, pues multiplicando nos salen más de 3.000 millones, efectivamente, gracias por recordármelo porque está aquí todo escrito, además. Estamos hablando de aproximadamente unos 3.000 millones de euros al año de mayor factura para los consumidores, para todos los consumidores, extremeños, catalanes, madrileños, porque tenemos un mercado único. El cierre de Almaraz afecta exactamente igual a la factura eléctrica de una industria que está en Extremadura, que está en Euskadi o que está en Cataluña. Pero hemos dicho que esto es un escenario, vamos a decirlo, ideal. Se cumple todo el PNIEC, por cierto, el precio del gas está contenido, por cierto, el precio del CO2 está contenido, pero lógicamente si lo que estamos haciendo es exponernos más al gas porque cerramos la nuclear y tenemos que rellenar ese vacío que dejamos, lógicamente, en la medida que el precio del gas sea más alto, el nivel de impacto sobre la factura va a ser mayor, ¿vale? Y aquí hemos planteado escenarios alternativos, porque evidentemente no creemos que de forma estable en el tiempo volvamos a tener episodios de precios como los que hemos tenido en el pasado reciente, pero tampoco podemos decir que no se vayan a volver a dar. Es decir, y en algún año se pueden dar, y por lo tanto, como veréis, los impactos pues pueden ser significativamente superiores, multiplicando por 2, incluso por 3, ese impacto de los 3.000 millones de euros al año que hemos estimado anteriormente, ¿no? Esto hemos dicho cumpliendo los objetivos del PNIEC. Si además no se cumplieran, pues obviamente el impacto es mayor. Aquí no es tanto lo importante si al final son 13 euros o 13,5, que por cierto prácticamente todas las empresas de análisis que se han dedicado a mirar este aspecto. Hoy justo hacía un informe Barclays que justamente analizaba también dentro del análisis que hacía del sector eléctrico, reconocía también que la nuclear iba a tener un impacto negativo en precio, en el caso de que se cerrara. Es al final que el orden de magnitud es importante. Estamos hablando de un impacto importante y que incluso en las mejores situaciones el impacto es, digamos, muy perjudicial tanto para la economía como para la sociedad. Pero esto evidentemente también tiene un impacto en emisiones, es decir, no desaparece la generación nuclear, incrementamos por contra la generación con los ciclos combinados, con lo cual emitimos más CO2. Y es que efectivamente la nuclear ha evitado mucho CO2 desde que se crearon, obviamente. Simplemente si nos fijamos en los últimos 10-15 años, pues en media entre los 30 y pico hasta los 25 millones de toneladas de CO2 por año, que han evitado de emisiones respecto a lo que serían otras fuentes alternativas que hubiéramos tenido que utilizar si no estuviera el nuclear. ¿Y esto es mucho o poco? Hombre, pues si acumulamos únicamente esos 12 últimos años de generación nuclear, las emisiones asociadas es el equivalente a lo que emite todo el parque de coches, ¿no?, de vehículos utilitarios de España durante 7 años, ¿no? Es decir, en un horizonte que tenemos todos también como ciudadanos, ¿no?, de esfuerzo por intentar también reducir las emisiones del transporte, de las zonas de bajas emisiones, etcétera, etcétera, el impacto que tendría el cierre nuclear hubiera sido el equivalente a todas las emisiones acumuladas de todo el parque de coches durante 7 años. De nuevo, el impacto de emisiones obviamente no es pequeño, porque estamos hablando de una generación que con el 6% de la potencia instalada pues genera prácticamente el 20% de la generación en España. Y por último, y esto evidentemente lo que nos hace también es afrontar el objetivo de descarbonización del futuro pues más cuesta arriba. Es decir, teníamos un objetivo muy ambicioso, como veis en la gráfica de la derecha, de esa reducción desde lo que era el año 2023 con la nuclear hasta el objetivo del PNIEC, que prácticamente es bajarlo a más de la mitad.
Pero si cogemos y nos elevamos el listón, ¿no?, porque desaparece la nuclear y incorporamos al sistema todas esas emisiones, pues prácticamente el esfuerzo que tenemos que hacer lo estamos multiplicando también por 2, ¿no? Con lo cual, lógicamente, ponemos en riesgo más si cabe el cumplimiento de ese objetivo, ¿no? Y por último, pero no menos importante, está el impacto de la garantía de suministro. Y no digo menos importante porque, de hecho, ahora esto empieza a ser incluso lo más importante. Es decir, si no hay suministro, lógicamente no hay una economía, digamos, avanzada y no hay atracción de industria y no hay bienestar social, ¿no? Y, evidentemente, la garantía de suministro es un término muy complejo, técnicamente difícil de valorar, pero aquí simplemente traemos 3 pinceladas, ¿no? La primera es, desde el punto de vista de lo que es la cobertura de la oferta con la demanda, vamos a pensarlo en forma agregada, ¿no? Si el propio PNIEC reconoce que, cumpliéndose todos los objetivos del PNIEC, si empezamos a cerrar la nuclear, voy a contar con los 25 gigavatios de ciclos combinados porque necesito cada uno de los 25 gigavatios que tengo ahora mismo, ¿qué pasa si no cumplimos con los objetivos de almacenamiento? ¿No? Si no cumplimos con los... ¿Hay más ciclos? No hay más ciclos. Con lo cual, si no cumplimos con los objetivos de almacenamiento, vamos a empezar a tener un problema de déficit de potencia de respaldo, ¿no? Y eso, digamos, como primera cifra, ahí lo dejamos, ¿no? Pero la seguridad de suministro es mucho más complejo todavía, porque también hay que verla a nivel territorial. Es decir, al final tenemos un sistema, afortunadamente, muy mallado, con mucha infraestructura que conecta fuentes de generación y demanda por todo el sistema, por toda la península, pero obviamente no tiene una capacidad infinita, ¿no? Y aquí tenemos regiones que van a tener una afectación mucho mayor. Tenemos regiones como Cataluña, tenemos regiones como la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, que tienen una dependencia muy fuerte, ¿no?, de la energía nuclear y que además, en base a lo que hemos comentado antes, no va a ser sustituible al 100% porque puedan tener una mayor importación de energía renovable de los mismos o de otros territorios. Al final estamos hablando de generaciones que no son, digamos, totalmente intercambiables por lo que hemos comentado antes de las horas de utilización, ¿no? Y por último, y lo dejo para el final también, la generación nuclear además da un servicio adicional de equilibrio en el sistema en tiempo real. Esto probablemente es lo menos conocido, ¿no?, y aparente para los ciudadanos, porque afortunadamente cuando le damos al botón la luz está ahí. Pero la realidad es que cada vez que está habiendo una situación crítica en el sistema eléctrico, como ha ocurrido con la Dana, por ejemplo, en Valencia, o como cuando en Francia hubo un incendio y se cayó una parte de la infraestructura allí y nos desconectaron instantáneamente la interconexión con Francia, cada vez que ha habido una situación crítica en el sistema, la primera tecnología que ha entrado a funcionar de forma instantánea, aportando esa flexibilidad y esa capacidad de respuesta, ha sido la nuclear. Con lo cual, en términos de garantía de suministro, el papel es muy, muy importante también. Y lo dejo aquí, porque seguro que luego hay más preguntas. Muchas gracias, Óscar. Pues vamos a pasar a Jorge y luego, si queréis, os hago unas preguntas. Un momento. Jorge, a ti no te he presentado, ¿vale? Pero bueno, yo creo que... A ver, ¿dónde te tengo, Jorge? Aquí, un segundo. A ver, Jorge. Jorge es director de la práctica de energía y medio ambiente de NERA Consulting en Madrid. Ha sido director general de política energética y minas en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, responsabilidad que compaginó con la vicepresidencia del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético del IDAE. Gracias, Jorge. Y como he dicho antes, Jorge va a abordar el ángulo de los obstáculos que tenemos más allá de la voluntad política para que esto se convierta en una realidad. Gracias, Jorge. Muy bien. Pues buenos días a todos. Gracias, Miguel, por invitarnos y por presentarme. Y gracias a todos por acompañarnos en este rato. Yo me sumo a las palabras de Óscar. La extensión de vida de las nucleares es bueno para la economía española porque evita que suba el precio de la energía, evita emisiones de CO2 a la atmósfera y, además, contribuye a la garantía del suministro. Entonces, si es bueno para la economía española, ¿por qué no lo hacemos ya? ¿Por qué no tenemos ya decidida la extensión de vida de las nucleares? Entonces, voy a centrarme precisamente en lo que ha dicho Miguel. ¿Cuáles son los obstáculos y cuáles son posibles soluciones para avanzar en este reto que es extender la vida de las centrales nucleares? Empiezo con los obstáculos. Hay 2 tipos de obstáculos. Unos afectan al Gobierno y otros afectan a las empresas. Voy a intentar desmenuzarlos. El primero afecta al Gobierno. El Gobierno se ha mostrado claramente en contra de la extensión de vida de las nucleares. Lo ha dicho en sucesivas ocasiones. ¿Puede eso deberse a un prejuicio? ¿Es que el Gobierno tiene algún prejuicio que asocia producción eléctrica nuclear con accidente nuclear? Si ese fuera el problema, sería resoluble, porque técnicamente es muy fácil tumbarlo.
Y es muy fácil tumbarlo porque España no es la Unión Soviética haciendo experimentos con la producción nuclear. España tampoco es Japón, que es un país sometido a terremotos y a maremotos. Fue un maremoto el que provocó el problema de Fukushima. Todo lo contrario. Bueno, en España hay terremotos, pero los tenemos en el sureste del país, donde no hay centrales nucleares precisamente por esa razón. España es un país que ha demostrado a lo largo de los últimos años, de todos los años en los que hemos tenido gestión nuclear, que es un país serio en la operación de las centrales, en la gestión del combustible gastado y en la gestión de los residuos. Entonces, puesto que hay argumentos técnicos para desmontar prejuicios, me temo que el motivo no es un prejuicio. El motivo es probablemente que se anteponen intereses particulares frente al interés general. El interés general es el que ha comentado Óscar: precios, CO2, seguridad del suministro. Y el interés particular, pues son los votos. A mí no se me ocurre otro motivo. Y es una desgracia porque de todos los obstáculos que voy a poner encima en la pantalla, es el más difícil de resolver. Pero también hay obstáculos por parte de las empresas. ¿Cuáles son? En mi opinión, son 4. El primero es el riesgo de no recuperar las inversiones que exija el Consejo de Seguridad Nuclear. Claro, lo primero que hay que pedir es un permiso al Consejo de Seguridad Nuclear para poder extender la vida de las centrales durante 10 años. El Consejo va a examinar cada uno de los grupos y va a exigir inversiones para garantizar la seguridad en las centrales. Las empresas han de tener una expectativa razonable de que van a poder recuperar esas inversiones con una rentabilidad propia del riesgo asociado a esta actividad. ¿Cómo hacen las empresas para recuperar las inversiones? Pues es muy sencillo, se hace a través de los márgenes operativos. ¿Qué es el margen operativo? La diferencia entre el ingreso que obtienen y el coste variable en el que incurren. Y a lo largo de los últimos años ha habido decisiones adoptadas por este Gobierno y por los anteriores que han deprimido sus ingresos y que han elevado sus costes variables. ¿Por qué se han deprimido artificialmente sus ingresos? Porque se han subvencionado las renovables y la entrada de renovables ha hecho que en las horas en las que hay producción eólica y fotovoltaica los precios se hundan. Hace poco, precios cero y negativos. Ha habido una fiscalidad recaudatoria específica para las nucleares que ha elevado sus costes variables y el resultado ha sido un margen operativo que a día de hoy es insuficiente para que el valor presente esperado por los titulares de las centrales a lo largo de los 10 años de vida esperada, ese valor presente, descontado una tasa que refleje el coste de uso del capital, sea mayor que el valor de la inversión. Y si eso no ocurre, no hay una expectativa razonable de recuperar las inversiones y las empresas no van a acometer las inversiones. Ese es un obstáculo que hay que resolver. ¿Cuál es el problema o el obstáculo número 2? Es el riesgo político. Supongamos que llega un Gobierno que está a favor de extender la vida de las nucleares y que decide bajar la fiscalidad. Bueno, pues las empresas podrían obtener márgenes operativos suficientes y acometer las inversiones. Pero entonces existe el riesgo de que ese mismo Gobierno o el siguiente, una vez que las inversiones están hechas, vuelva a subirles la fiscalidad. Ese riesgo existe porque ya ha ocurrido en otras ocasiones. Cuando se liberalizó el sector eléctrico, se crearon los mecanismos de capacidad, entonces se llamaba garantía de potencia, precisamente para que los ciclos combinados recuperaran las inversiones. Y una vez que se hicieron las inversiones, varios gobiernos lo fueron bajando hasta extinguirlo, de manera que era imposible recuperar las inversiones. Hay ciclos que no habrán recuperado las inversiones porque se quedaron sin garantía de potencia y porque apenas han funcionado lo que esperaban. Claro, las empresas aprenden. Ese es un riesgo que hay que cubrir y si no se cubre será un obstáculo para que se hagan las inversiones. El tercero es lo que yo llamo el riesgo de Enresa. ¿Qué es el riesgo de Enresa? Sabéis que Enresa es la empresa nacional de residuos radiactivos. Se dedica a hacer un fondo al que contribuyen los titulares de las centrales, con el que en el futuro se acometerá el desmantelamiento de las centrales y la gestión de todos los residuos. Es una actividad sometida a riesgo, porque todavía no sabemos cuánto va a costarnos el desmantelamiento y la gestión de los residuos. Entonces, con la normativa actual, si aflora en el futuro un déficit, en el caso del fondo de Enresa, si aflora un déficit, lo que dice la norma actual es que si las centrales han cesado su explotación, se socializará el coste. Es decir, lo pagaremos entre todos los consumidores. ¿Cuál es el riesgo?
El riesgo es que los titulares de las centrales extiendan la vida y durante esos 10 años de extensión de vida el Gobierno cambie la norma y decida que a partir de ese momento, si aflora un futuro déficit, no solo lo pagarán las centrales que están en operación, sino también los titulares de las centrales que no estén en operación. Eso claramente es un incentivo para no extender la vida de las centrales y es un riesgo que deberemos cubrir si queremos que se extienda la vida de las centrales nucleares. Y por último está el riesgo de la DGCOM, el riesgo de la Dirección General de Competencia en la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque en la medida en que el Gobierno y los titulares de las centrales nucleares lleguen a un acuerdo para extender la vida, ese acuerdo va a pasar por estabilizar los ingresos de las centrales y garantizar la recuperación de las inversiones. E inevitablemente la DGCOM querrá analizar si ese acuerdo puede ser constitutivo de ayudas de Estado no compatibles con la normativa europea. ¿De dónde viene el problema? El problema viene, por un lado, por la titularidad de la comisaría de la Dirección General de Competencia, mejor dicho, de la comisaría responsable de los temas de competencia, que no se ha mostrado precisamente empática con la extensión de vida de las nucleares. Pero luego hay un segundo problema, y es que la DGCOM, por mucho que corra, necesita tiempo para abrir el expediente, para analizar el expediente, para resolverlo, y eso son meses. Meses que no tenemos, porque os recuerdo que el cierre de Almaraz está previsto para el año 2027, el primer grupo, y 2028 para el segundo grupo. Y luego llegan uno de los ASCOs y Cofrentes en el año 2030. Es decir, necesitamos tiempo para resolver ese problema y el tiempo no lo tenemos. Bien, ¿son problemas irresolubles? No, no son problemas irresolubles. De hecho, el tema de la fiscalidad es muy sencillo, es cuestión de revertirla. De hecho, incluso el Gobierno tiene otros instrumentos, como es el mecanismo de capacidad. El mecanismo de capacidad precisamente está para eso, está para garantizar la recuperación de las inversiones en aquellas centrales que están disponibles en las horas de máxima demanda del año. Pero sabemos que el Gobierno no tiene intención de utilizar el mecanismo de capacidad para que las centrales nucleares recuperen una hipotética extensión de vida. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hay un borrador de orden ministerial regulando los mecanismos de capacidad donde se ha inventado un factor de flexibilidad que se va a imponer específicamente a las centrales nucleares, no se dice así, se dice aquellas no renovables que no sean flexibles, las nucleares, precisamente para que no cobren. Es decir, es la puntilla para cerrarlas. Los instrumentos existen, pero falta voluntad política para resolverlos. Y aún así, me voy a atrever a poner encima de la mesa posibles soluciones. Hay que reflexionar y hay que discutir sobre posibles soluciones. No hay ninguna solución que resuelva todos los problemas, pero vale la pena ponerlas encima de la mesa. Primera posible solución. Bueno, pues un Gobierno que reduce la fiscalidad y automáticamente las empresas deciden firmar contratos bilaterales con las industrias electrointensivas para garantizarse la recuperación de las inversiones. Y además, podrían incluso compartir la reducción de la fiscalidad con las industrias, trasladándoles una parte del descuento de la fiscalidad. Otra parte la necesitan ellas para recuperar la inversión y otra parte se la pueden trasladar a los consumidores electrointensivos para precisamente cubrir el riesgo político. Y ahora lo vamos a ver. ¿Con esta estrategia se cubre el riesgo de recuperar las inversiones? Sí, si se llega a un PPA, a un contrato bilateral con las industrias, que precisamente es tal que permite recuperar las inversiones, este riesgo desaparece. Es cuestión de que el margen operativo que deje la reducción de la fiscalidad lo permita. ¿Podemos resolver el riesgo político? En parte también, porque si llega un Gobierno que revierte, es decir, vuelve a subir la fiscalidad, no solo estaría penalizando a las centrales nucleares que ya han hecho las inversiones, también estaría penalizando a la industria que estaba disfrutando de una parte de esos descuentos en la fiscalidad. Es mucho más difícil que un Gobierno suba la fiscalidad a las industrias electrointensivas que no que se lo haga a los titulares de las centrales nucleares. El riesgo de Enresa no es resoluble a través de esta opción. Para resolver el riesgo de Enresa se necesitan otros mecanismos ad hoc que voy a comentar después. El riesgo de la DGCOM quedaría resuelto porque el precio que permite a las centrales nucleares recuperar la inversión se ha pactado entre empresas privadas, los titulares de las centrales, las empresas eléctricas y los consumidores industriales. Ahí la DGCOM no tiene nada que decir porque no habría sospecha de ayuda de Estado. Esta sería una primera opción para poner encima de la mesa. ¿Cuál sería la segunda?
La segunda sería firmar contratos por diferencias entre los titulares de las centrales nucleares y el propio regulador, los CFDs famosos, contratos a un precio fijo que se liquidan por diferencias respecto al precio del pool. Ese precio del contrato es el que debería garantizar a las empresas recuperar las inversiones de extensión de vida. Tiene que haberse diseñado de manera que ese precio cubra los costes del combustible, los costes de operación y mantenimiento, los impuestos, es clave que cubra los impuestos para cubrir el riesgo político, y es clave que cubra la anualidad de las inversiones asociadas a las extensiones de vida. Si se hace así, si ese precio pactado entre las empresas eléctricas y el regulador cubre todos esos costes, el primer problema se ha resuelto. Incluso se resuelve el riesgo político, porque si llega un gobierno y sube los impuestos, como el precio del CFD se ha vinculado también a los impuestos, automáticamente sube el precio del CFD y el riesgo no lo soportan los titulares de las centrales nucleares. El riesgo de Enresa no se resuelve, y ahora hablo de cómo se podría resolver. El riesgo de la DGCOM tampoco. Automáticamente la DGCOM querrá saber cómo han llegado a ese acuerdo el Estado, el regulador, y las empresas eléctricas, y será objeto de análisis precisamente para asegurar que no hay ayudas de Estado. Aquí aparece un riesgo adicional, y es que los titulares de las centrales habitualmente tienen contratos firmados a plazo con comercializadores y con clientes finales. Si de repente firman un CFD con el regulador, van a detraer liquidez del mercado a plazo. Y eso significa que en el mercado a plazo va a haber comercializadores y va a haber clientes finales que no van a encontrar cobertura, y los que la encuentren la van a encontrar más cara. Las primas a la cobertura serán más caras. Eso es un problema. También tiene solución. En el caso del drenaje de liquidez, pues obligaría al regulador a hacer subastas secundarias para devolver la liquidez al mercado a plazo. Y en el caso de Enresa habría una solución ad hoc. El problema de Enresa surge porque desde el momento en que cesan las centrales nucleares la operación hasta que se transfiere la titularidad a Enresa pasan 3 años. Si ese plazo se acortara hasta el punto de que la titularidad se transfiriera en el mismo momento en que cesa la explotación, el riesgo desaparecería. Es decir, hay fórmulas ad hoc que se pueden plantear para resolver el problema. Y la última opción que voy a poner encima de la mesa es la de la venta de activos al Estado. Es la más arriesgada y complicada desde el punto de vista político, pero se está desarrollando en otros países de nuestro entorno. En Bélgica, por ejemplo, es la opción que se ha elegido: crear una empresa mixta entre el Estado y Electrabel, que es la titular de los activos. Entonces, si se está haciendo en otros países, pues en España también podríamos plantearnos las ventajas y los inconvenientes que tiene. ¿En qué consiste? Los actuales titulares venden la titularidad, transfieren la titularidad al Estado, pero se mantienen como gestores. Es decir, siguen operando y manteniendo, y además asumen la responsabilidad de hacer las inversiones de extensión de vida. Venden la energía en nombre del Estado, pero se quedan con una parte del precio de venta fijado en euros megavatio hora, ese es el acuerdo. ¿Para qué? Para cubrir los costes en los que incurren por operar, mantener y extender la vida de las nucleares. Es decir, hay que pactar un precio de compensación. De esa manera, si el precio de compensación incluye la anualidad de la inversión en extensión de vida, el primer problema se ha resuelto. También se resuelve el segundo. ¿Por qué? Pues porque los impuestos forman parte del precio acordado. Que el gobierno sube el impuesto, automáticamente sube el precio, y el problema se ha resuelto. También se resuelve el problema de Enresa, porque al finalizar la operación, al llegar al final de la vida útil de esas instalaciones, quien es titular de las centrales es el Estado. Con lo cual, si decide trasladarle al titular el déficit de Enresa, pues se lo está trasladando a sí mismo, porque el Estado es el titular en ese momento de las centrales. No se resuelve el riesgo de la DGCOM, porque de la misma manera que en los CFDs va a querer analizar de dónde ha salido el precio, en este caso también va a querer hacerlo. En definitiva, hacen falta 2 elementos clave. Uno es voluntad política y el segundo es interés en identificar y resolver los problemas con los que se van a encontrar las empresas a la hora de tomar la decisión de extender la vida de las centrales. Pero sobre todo necesitamos un gobierno que anteponga el interés general al interés particular. Y sin eso, pues ocurrirá lo que no queremos ninguno,
Y es que no se extienda la vida de las nucleares y cometamos lo que probablemente va a ser el mayor error de política económica de este siglo. Y aquí lo voy a dejar, Miguel. Pues muchas gracias, Jorge. Os voy a hacer, gracias Jorge, gracias Óscar, de verdad, por la claridad y el rigor de vuestras intervenciones. Os voy a hacer un par de preguntas y por supuesto, a los dos, ¿no? Pero otra cosa que nos pasa mucho a los consultores es que se nos critica que a veces hacemos, digamos, planteamientos demasiado teóricos, ¿no? Estimaciones basadas en tal. Pero es cierto que tenemos casos, singularmente el caso alemán, para ver qué pasa en un país cuando se cierra el parque nuclear. Cuéntanos un poco, si puedes, ahora, sí. Óscar. Y luego, una segunda pregunta, si quieres empezar aquí, luego os apoyáis, es... Bueno, tú has hablado de escenarios basados en que se cumpla el Plan Integrado de Energía y Clima, ¿no? Pero ¿realmente veis factible, y te lo pregunto a ti también, Jorge, que se pueda, digamos, cubrir el hueco que dejan las nucleares con las expectativas o con los supuestos incluidos dentro del PNIEC? Os dejo, si quieres empieza tú con Venga, Alemania. Empiezo, sí, porque efectivamente comentabas, Jorge, que estamos a punto de cometer uno de los mayores errores, ¿no? Y yo le pongo, efectivamente, como Alemania, ¿no? Y Alemania, efectivamente, ha cometido uno de los grandes errores en materia de política energética y económica, ¿no?, que hemos visto en Europa en décadas, ¿no? Y por contar algún detalle, porque es verdad que todo el mundo tiene en la cabeza, joder, los alemanes se equivocaron cerrando las nucleares, pero vamos a dar un poquito de contexto. Fijaros, Alemania tenía 40 reactores nucleares, cubría aproximadamente entre un 20 y un 30% de la demanda eléctrica, como en España. En 2002 se plantean cerrar las nucleares en 2022. En 2010, Merkel propone posponerlo a 2036. Un año más tarde, 2011, Merkel vuelve a acelerar el cierre y dice que se tiene que cerrar a todo antes de 2023. Conclusión, con viento y marea, las centrales nucleares se cierran en el 2023. ¿Y con qué consecuencias? Bueno, pues básicamente hoy todo lo que no es renovables en la generación en Alemania, que es ese 61% renovables, el 39% restante hoy es generación térmica fósil, de la cual más de la mitad es carbón. No gas, carbón. ¿Vale? ¿Y eso qué ha significado? Que pudiendo ser uno de los países con las menores emisiones de CO2 por megavatio eléctrico generado, pues a día de hoy prácticamente Alemania está en la cola de Europa. Y eso que ha hecho un esfuerzo enorme en renovables, que hay veces dicen, no, pero es que en Alemania no se ha hecho mucho en renovables. El problema es que han cerrado la nuclear y lo que ha quedado lo han tenido que incluso cubrir con carbón, porque evidentemente, como todos sabemos, a Alemania gas no le ha sobrado en los últimos años. ¿Y cuál es el plan de futuro que tiene ahora mismo, o tenía, mejor dicho, Alemania hasta hace prácticamente unos meses? Invertir 40.000 millones de euros en ciclos combinados. Porque incluso siguiendo con la hoja de ruta de renovables y almacenamiento, si quiere quitarse el carbón de encima, tiene que invertir en ciclos combinados porque sigue necesitando generación de respaldo. Fijaros que con todo lo que ha pasado en los 2 últimos años, el plan que tenía Alemania era ahora invertir 40.000 millones de euros en ciclos combinados, por cierto, con la ambición de pasarlos a hidrógeno en 7, 10 años, ya veremos con qué coste para el consumidor, ¿no? ¿Y cuál ha sido el impacto en factura eléctrica? Pues 23% de factura mayor en 2024. Estaba en la apertura, comentaba consejera, ¿no?, de que se había hecho referencia a cuál podía haber sido el impacto también en la factura en española, pues más o menos estamos en el mismo rango. Entre un 20 y un 30% hubiera sido el impacto que se hubieran ahorrado los alemanes, si hubieran mantenido la nuclear, y que nos hemos ahorrado los españoles por haber tenido la nuclear en 2024, ¿no? Con lo cual, y digo hace unos meses porque sabéis que ahora ha habido cambio de gobierno en Alemania y el nuevo gobierno de Alemania lo que está diciendo es vamos a mirar a ver si podemos reabrir las nucleares o incluso invertir en los nuevos reactores después de que han ido con el cierre, con todas las consecuencias en 2023, habiéndose planteado en algún momento haberlo extendido, ¿no? Pero evidentemente cometieron el error y esas son las consecuencias que han pagado y van a tener que pagar. Muchas gracias, Óscar. Un caso práctico de libro de lo que nos puede pasar si seguimos adelante. Jorge, ¿enganchas o coges la del PNIEC? Sí, cojo el PNIEC. A ver, es una pregunta relevante. Es decir, ¿es creíble
un escenario en el que desaparecen las centrales nucleares y las sustituimos completamente por baterías, bombeos, eólica y solar fotovoltaica, bueno, el papel lo aguanta todo y el PNIEC no es más que una foto. Yo no tengo la bola de cristal, no sé si seremos capaces o no. Lo que sí te puedo decir es lo que puede costar, porque tenemos instrumentos, los consultores, para calcular lo que cuesta. Entonces, ¿cuánto nos costaría evitar el cierre de las centrales nucleares? Bueno, pues es muy sencillo. Es fácil identificar cuáles son los impuestos que son recaudatorios y que si los elimináramos facilitaríamos la extensión de vida. Más o menos son 10 euros megavatio hora entre los impuestos que pone la Administración General del Estado a través de la Ley 15/2012, que son 2 impuestos, y los impuestos autonómicos, repartidos más o menos en 5 euros megavatio hora cada uno. Suman 10. La fiscalidad es mayor, pero hay algunos costes, por ejemplo la tasa de Enresa, que tiene un uso finalista, que es cubrir unos costes de desmantelamiento y gestión de los residuos que no podemos eliminar. Podemos cuestionar el orden de magnitud, pero que la tasa de Enresa tiene que existir no es cuestionable. Si elimináramos esos 10 euros megavatio hora, que son claramente impuestos recaudatorios, y lo multiplicamos por la producción nuclear a lo largo del año, nos costaría, desde el punto de vista de la recaudación de Hacienda, entre 500 y 600 millones de euros al año. La pregunta es, ¿y cuánto nos va a costar introducir las renovables, solar, eólica, baterías y bombeos que dice el PNIEC que habrá en el 2030? Porque el PNIEC nos dice que van a existir, pero no nos dice cuánto va a costar. Es muy fácil calcular el coste para los consultores que tenemos Plexos. No sé si sabéis lo que es Plexos. Es un algoritmo que lo utilizan todos los operadores del sistema en Europa, incluida Red Eléctrica, que te simula, te replica el funcionamiento del mercado. Entonces, permite meter varios países. Nosotros metemos España, Portugal, Francia, tenemos las interconexiones, Alemania. Nos permite diseñar cuál va a ser el funcionamiento en el año 2030, sin más que copiar los escenarios que han diseñado cada país en el PNIEC. Y lo que hacemos es poner a funcionar el mercado para ver cuántas horas va a funcionar la eólica, cuántas horas va a funcionar la solar fotovoltaica, cuántas horas va a funcionar la batería y qué precio va a obtener cada una de esas tecnologías a lo largo de las horas en las que va a funcionar. Y es multiplicando precios por cantidades obtenemos los ingresos. Y como sabemos cuáles son los costes variables y los costes fijos en los que tienen que incurrir, el variable y el fijo es la anualidad de la inversión, vemos si les va a faltar o les va a sobrar dinero. Y de esa manera podemos calcular la subvención necesaria para que se cumpla el PNIEC en el 2030. Bueno, pues si damos por bueno el H2MED, que luego hablaré de ello, para llegar a los objetivos de renovables del PNIEC, las subvenciones alcanzarían 6.000 millones de euros al año. 6.000 millones de euros al año, que el PNIEC no menciona porque no le interesa mencionarlo, porque la magnitud está tan elevada que hace cuestionarnos si ese objetivo es alcanzable. Eso si el H2MED se construye. Pero si el H2MED no se construye, y no se va a construir porque es una inversión que jamás se va a recuperar, los 6.000 millones se convierten en 8.000 millones. Claro, ¿por qué? Porque el H2MED, si existiera, funcionaría en las horas en las que hay producción eólica y solar. Subiría el precio y la subvención para la eólica y la solar sería menor. Y para la batería, ¿vale? El gas marcaría el precio. El gas marcaría el precio. No he calculado las subvenciones a los bombeos, porque como no son estandarizables los CAPEX, no nos hemos atrevido. Pero sí son estandarizables los CAPEX de las baterías, de las eólicas y de las solares fotovoltaicas. Entonces, extender la vida de las nucleares nos costaría menos de 600 millones al año y llegar a los objetivos de renovables que permiten cubrir el hueco que dejan las nucleares nos va a costar como mínimo 6.000 millones, previsiblemente 8.000 millones. No hace falta la bola al año, no hace falta la bola de cristal para entender que esto es un disparate. Pues muy bien. Pues muchas gracias a los dos. Yo creo y espero que hayamos aportado nuevos argumentos o hayamos reforzado los que ya traíamos y los que ya teníamos. Gracias, Jorge. Gracias, Óscar. Vamos a dar paso a la segunda mesa.